ponernos en las manos del Señor para que Él sea el que hable a nuestros corazones, ¿verdad? Bendito Señor y Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu divina presencia, primeramente para agradecerte esta semana más que nos has dado de vida. Gracias, Señor, porque nos permites iniciar este domingo una semana más, y eso es tu misericordia, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido que cada uno de nuestros corazones pueda estar, Señor, atento a tu palabra, que sea tu palabra la que podamos escudriñar esta tarde, Padre. Habla en nuestro corazón. Ayúdanos a ser, Señor, esos oidores, pero que también hagamos tu palabra. No solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a meditar un poquito sobre Proverbios capítulo 3. Y le vamos a dar lectura alternadamente del versículo 1 al 15. Por favor, me dicen amén cuando ya estén ahí. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo y después vamos a ver un video corto, pero que viene muy sintetizado todo el libro de Proverbios. Dice: exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová castiga como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa, todos juntos, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a escuchar un video. Por favor. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción, así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado.
Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían Jokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida, y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos 2 grupos de discursos, del Padre y de la señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Ahí nos dice que Proverbios está dividido en 3 secciones, hermanos. Nosotros vamos a hablar del capítulo 3, pero sí los invito a que lo vean. En YouTube lo puedes ver un montón de veces. Y eso nos ayuda a tener una clara idea de lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿sí? Por ahí, si me pueden poner la presentación. Entonces, el título de hoy, hermanos, se llama Sabiduría en Acción. ¿Cuál es el título, hermanos? Sabiduría en Acción. Entonces, aquí nos está diciendo que no nada más es una sabiduría que se refiere a conocimiento, sino es Dios mismo hablándonos a través de proverbios, utilizando los conocimientos generacionales del pueblo de Israel para que tú y yo hagamos la voluntad del Padre, ¿vale? O sea, ese es el principal propósito de este libro de Proverbios. Entonces, el título es Sabiduría en Acción. Ahí lo están viendo en las pantallas. Aváncenle, por favor, hijo. Y vamos a hablar sobre Proverbios 3, del 1 al 15, pero voy a retomar otros versículos. Yo les pido, dice, les sugiero leer el capítulo completo. Lean todo el capítulo 3. Y también, de hecho,
Tuvimos una hermana, Soledad, y ella es directora o era directora de la escuela donde estudiaron 2 de mis hijos. Y ahí también se estudiaba la palabra. Y algo muy importante, hermanos, para que podamos leer la palabra, es leer un proverbio diario. Ya vimos que no nada más son pequeños consejos cortos para la vida, sino es la palabra de Dios hacia nosotros. Entonces, por ejemplo, hoy que es domingo 8, pues leemos Proverbios 8 y vemos qué nos está diciendo el Señor hoy a través de Proverbios. Les recomiendo yo que cada día en su estudio diario de la palabra podamos leer un proverbio diario. También dice, debemos escudriñar sobre la sabiduría para nuestro diario vivir. ¿Cómo voy a hacer? Hace ratito escuchábamos tal vez una palabra pues un poco fuerte, estúpidamente, ¿no? Estupidez es un grado de retraso mental, hermanos, para la psicología. Entonces, alguien que no toma decisiones correctas parecería que tiene un grado de retraso mental. ¿Cómo podemos hacer para que tú y yo podamos tomar decisiones correctas? Leer la palabra. Dios te habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, a través de otro hermano. Pero la palabra dice que es nuestra norma de fe y conducta. Queremos saber qué decisión tomar porque tenemos duda. Vayamos a la palabra. Por favor, chicos, ¿le recorren? Vamos a aprendernos, siempre que me invita la pastora a predicar, yo procuro que se queden con un texto. Y yo les pido que podamos memorizar Si traes marcatextos, si traes bolígrafo, márcalo en tu Biblia. Proverbios 3:8. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y vemos que antes nos está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y paz te aumentarán. Y dice que si tú y yo hacemos todo esto, dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y viene el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ustedes saben que yo he estado batallando en la salud y yo le decía al Señor, Señor, tu palabra es mi medicina, porque dice la Biblia en Isaías que tú has llevado todas mis enfermedades y que por tu llaga yo he sido curada. ¿Eso cómo lo sé? Porque está en la palabra, hermanos. Y aquí dice que yo debo de tener ese temor reverencial a Dios. Yo debo de guardar su palabra. ¿Por qué? Porque será medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. O sea, queremos tener la fuente de la juventud, hermanos, es la palabra. La palabra, hermanos. Yo le decía hace rato a la hermana Vani, a veces nos enfermamos porque no cuidamos este templo, ¿verdad? Por ahí dicen que los mexicanos hacemos una mezcolanza de comida tremenda, hermanos. Y a veces mezclamos carne con lácteos. Eso es una bomba para nuestro estómago. Entonces, si yo quiero tener un templo del Espíritu Santo bien cuidado, primero es la palabra, pero también ahí vienen consejos para nuestra salud. ¿Sale, hermanos? Entonces, se les queda de texto. Vamos a repetirlo 3 veces y seguimos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3:8. Otra vez. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Proverbios 3:8. Una última vez. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3:8. Muy bien. Otra ocasión se los voy a preguntar, hermanos, porque ya hemos tenido varios versículos para aprendernos. Por favor, Peque. El objetivo general de la palabra que quiero compartirles hoy, dice, ¿cuál es el objetivo general que yo identifico en Proverbios? Es instruir en la sabiduría y el conocimiento, con el fin de que las personas puedan vivir una vida práctica, piadosa, ahí tuve un error de dedo, y con discernimiento. ¿Sí? Otra vez, el propósito principal que identifico en Proverbios es que ustedes y yo podamos tener sabiduría para instruir en la sabiduría y conocimiento, con el fin de que las personas puedan vivir, o sea, tú y yo, podamos vivir una vida práctica, piadosa y con discernimiento. Yo no puedo tener un corazón piadoso
si no he conocido al Señor? Puedo ser filántropo, puedo ayudar a otros, ¿sí me explico? Pero si nos damos cuenta en la sociedad, a veces esos filántropos también tienen como que otra doble intención. Pero cuando tu corazón y el mío se encuentran con Jesús, tenemos esa misericordia que Jesús tuvo, no una misericordia falsa. Cuando viene en los evangelios que le presentan a la mujer adúltera y le dicen, esta mujer fue encontrada en pleno acto de pecado. Dice que Jesús estaba escribiendo en el piso. No conocemos bien qué habrá escrito, pero estaban ahí acusándole, ¿verdad? Casi ya tenían la piedra preparada para lanzarla, porque en la antigüedad, hermanos, una mujer que era encontrada en adulterio moría a pedradas. Todos la apedreaban, ¿verdad? Porque la habían encontrado en pecado. Pero dice que Jesús se levantó y dijo que el que estuviera, ¿qué? Libre de pecado, arrojara la primera piedra, hermanos. Y a veces nosotros nos ponemos en ese plan. Detectamos a alguien en pecado y en lugar de orar para pedir misericordia, que la pastora lo exhorte, que lo pongan en disciplina. ¿Sí me explico? Pero debemos de tener un corazón piadoso. Porque si Jesús mismo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no hubo nadie, hermanos. No hubo nadie que aventara una piedra. Y el Señor mismo no le condenó. Le dijo que fuera y ya no pecara más. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si tú y yo queremos ser misericordiosos, queremos ser piadosos, necesitamos de esta sabiduría. No una sabiduría donde yo diga, ay, me van a dar un premio Nobel a la química, a la literatura, un premio Nobel por la paz, no, sino que yo sea una persona que en mi diario vivir yo pueda tener hasta discernimiento para saber qué es lo que debo o no debo hacer. ¿Sí me explico, hermanos? Ok, ahí hay 3 puntos. El primero, nosotros entendemos sabiduría como conocimiento, ¿no? Y nos hablaban del rey Salomón, que cuando él le dijeron que iba a reinar, ¿qué pidió él? Sabiduría para gobernar a ese pueblo tan grande. No pidió riqueza, hermanos. No pidió, no, pues ¿sabes qué? Dame esposas bellas que me ayuden o dame riquezas. Él pidió sabiduría, pidió conocimiento. Y dice que él fue uno de los más sabios en esa antigua civilización. Pero ¿qué más, hermanos? También fue rico, ¿sí o no? En la Biblia nos habla de toda la riqueza de Salomón, hermanos. Cuando tú y yo deseamos ser sabios y que el Señor nos dé de su sabiduría, de su entendimiento, lo que nos predicaban los días pasados. Podemos buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Pero si estamos al revés, pues no. ¿Sí me explico? Si tenemos a Dios en última opción, el Señor respeta. Y el Señor dice, bueno, pues, dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, te está pidiendo que tú lo des, no que lo arrebate. Él quiere que tú y yo, de voluntad, querramos anhelar esa sabiduría que proviene de Dios. Y luego el video nos decía de una raíz hebrea, kohná. No soy muy buena para pronunciar el hebreo, pero esta raíz dice que no se refiere nada más, hermanos, al conocimiento, al mero conocimiento, sino esta raíz de jobná hace referencia a tener sabiduría. No solo a tener sabiduría, sino también a ser hábil. Es más que sabiduría, es más que conocimiento, es tener habilidad práctica. Que yo voy a tomar una decisión, pues esa sabiduría se vuelve práctica en mi vida. Entonces, no nada más tengo el conocimiento bíblico, sino que lo puedo llevar a la práctica. También dice que nos da entendimiento, discernir y tener una buena práctica en la vida. O sea, vea todo lo que nos puede transmitir Proverbios. Tener una buena práctica en la vida. Porque nos habla de ser entremetidos, ¿sí o no, hermanos? Nos habla de que si vas a salir fiador,
A los hombres les dice que tengan cuidado de la mujer extraña, hermanos. Por eso cuando veíamos ahorita en el video una sexualidad pura, una sexualidad entregada a Dios, hermanos. Entonces, el libro de Proverbios nos está dando parámetros para nuestra vida diaria. Amén, hermanos. ¿Alguna duda aquí, hermanos? Ok, continuamos, por favor. Y yo detecto, hermanos, siete puntos claves en el capítulo 3 de Proverbios. Entonces yo les voy a pedir que los vayan marcando por ahí, por favor. El primero, me salió muy chiquita la letra, pero el primer punto del libro de capítulo 3 de Proverbios, vamos a señalar Proverbios 3, 1 y 2. Dice que si guardamos la palabra del Señor, porque dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, si guardamos la palabra, la ley y mandamientos, vamos a tener largura de días y paz nos aumentará el Señor. Vamos a tener largura de días y paz. Cuando doy clases ahí en la escuela y platico o doy la clase de proyecto de vida, hace 2 ciclos escolares, un jovencito levantó la mano y me decía, yo quiero ser narco. Vean nada más, hermanos. Desafortunadamente aquí en México, pues la narcocultura está abarcando mucho. Pero ese jovencito decía, yo quiero ser narco. Y yo no le dije sí ni nada, le digo, bueno, si tú quieres ser narco, nada más tienes que pensar que vas a vivir poco, ¿no? Tal vez vas a tener dinero si te aplicas, ¿no? Al delito bien, pero te van a buscar, puede que te maten, entonces vas a tener una vida corta. Pero aquí la palabra nos dice que si tú y yo guardamos su palabra, vamos a tener ¿qué? Largura de días y paz nos va a aumentar el Señor. Entonces, si tú y yo queremos tener paz, hermanos, pues tenemos que obedecer lo que la palabra en Proverbios nos dice, que guardemos su palabra y sus mandamientos y que su ley esté en nuestro corazón. La segunda cosa, hermanos, vamos a subrayar Proverbios 3, 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Acuérdense lo que dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios, hermanos. Y a veces decimos, ay no, es que yo siento hacer esto, pero ya le preguntamos a Dios, ya le dijimos a Dios, esta es tu voluntad, esto es lo que debo de hacer. Dice aquí que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Yo fui enseñada, hermanos, y yo a veces hasta pensaba que mi mamá exageraba porque ella decía, hasta por un dulce que te vas a llevar a la boca, tienes que darle gracias a Dios. Hermanos, si nos ponemos a pensar, hay personas que no tienen ni para un dulce, que no tienen ni para comer. ¿Sí me explico? Entonces, no debemos de apoyarnos en nuestro propio conocimiento. Debemos de ir siempre a preguntarle al Señor. ¿Sí, hermanos? Vamos a continuar. Vámonos al versículo 7 y 8. Alguien que lo quiera leer nuevamente, por favor, versículo 7 y 8 de Proverbios 3. Sí. Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sale? Entonces nos está repitiendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos al Señor. ¿Y qué nos decía el video? No es un temor de miedo. Ay, qué miedo le tengo. No, sino es un temor reverente, que le tengamos reverencia a Dios, que querramos hacer su voluntad por ese amor reverencial que Él nos transmite. ¿Sí me explico, hermanos? Y si tú y yo hacemos esto, vamos a tener esa medicina para nuestro cuerpo y ese refrigerio para nuestros huesos. Número 4, hermanos. Voy a pedirle a David que lea el 9 y el 10, por favor.
serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ok? Entonces, aquí nos está hablando de la economía, hermanos. Y a veces hay hermanos que dicen, no, pues yo honro a Dios, pero mi dinero es mi dinero. Yo lo gané, yo sudé, yo me cansé. En mi caso, pues yo estoy con casi 200 adolescentes, pero dice que de lo recibido de tu mano te damos, Señor. ¿Sí me explico? Entonces, dice aquí que si nosotros honramos al Señor, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Nadie nos obliga a diezmar, nadie nos obliga a ofrendar. Eso es algo que hacemos voluntariamente, ¿sí? Y sabemos que el diezmo es el 10% de lo que ganamos. Pero cuando yo le doy a Dios de lo recibido de su mano, Él multiplica, hermanos. Yo lo he experimentado personalmente. Ustedes saben que yo estoy al frente de mi casa, soy la que mantengo la casa. Y en todos estos años, hermanos, ya son 22 años, ya casi 23, que yo estoy al frente de mi hogar y no hemos pasado un día sin comer. Dios ha multiplicado. Dios ha sido bueno, hermanos. Gracias a Dios, Él ha provisto para la educación de mis hijos. Él ha provisto para el vestido, para el calzado. Y no creo que fue fácil, hermanos. Yo tuve que aprender a darle a Dios esos, dice, a honrar a Dios con la primicia de mi salario. Yo tuve que aprenderlo, hermanos. Yo tuve que aprender a que el diezmo era primero. Y lo demás, el Señor lo iba a proveer, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor nos habla aquí también de esto. Voy a pedirle, por favor, a Eric, si puedes leer el versículo 16. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riqueza sin honra. Entonces dice que largura de días está en la mano derecha y la riqueza y la honra en la mano izquierda. Entonces, cuando presentemos nuestra ofrenda, hermanos, hay que presentarla con la mano izquierda. Señor, aquí está. De lo recibido de tu mano yo te doy. De corazón yo lo hago. ¿Sí? El Señor sabe que nos cuesta, hermanos. A mí me cuesta trabajo pararme temprano, ¿verdad? Y estar ahí escuchando a mis jóvenes y a las mamás y que de repente ya pasó esto, ya pasó lo otro. Y le digo, Señor, dame espíritu de discernimiento, ¿verdad? Porque se hace necesario. Y una parte más que quiero que analicemos. Vamos a leer el versículo, mi hermano Máximo, si puede leer el versículo 24, 25 y 26 de Proverbios. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la rutina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Amén. Hermanos, por eso les recomiendo que lean todo el capítulo. Hermanos, de repente cuando tú y yo nos vamos a dormir tenemos que orar y ponernos en paz con Dios. ¿Para qué? Para que, como aquí dice, no temamos al terror nocturno. Dice, me acostaré a descansar. Recórrale otra, mi amor, por favor, ya estamos en las 7. Una más, por favor. Nada más para que los hermanos vayan conmigo. Estamos en la última parte. Dice, no temerás al terror nocturno. Me acostaré a descansar. Mi cuerpo se va a fortalecer. Si tú y yo investigamos tantito, hermanos, dice que nuestro cuerpo, cuando tú te vas a descansar, por eso no es bueno desvelarnos. Bueno, si vamos a una velada, pues sí, ¿verdad? Si estás haciendo tarea, bueno. Pero nada más desvelarte porque estás ahí en la oscuridad con el celular, pues hasta te estás dañando los ojos. Entonces es acostarnos a descansar y nuestro cuerpo empieza a volver, por ejemplo, nuestros órganos se desintoxican, ¿sí? Nuestro cuerpo se regenera, hermanos, porque nuestro cuerpo es una maravilla creada por Dios. Pero si tú y yo nos desvelamos, no dormimos mínimo nuestras 8 horas, ponle tú ya 7, pero bien dormidas, hermanos, pues por eso nuestro cuerpo está enfermo, porque también el sueño es importante. Entonces dice, te vas a acostar, pero te vas a acostar a descansar.
el cuerpo se va a fortalecer, nuestro sueño va a ser agradable, no vamos a tener pesadillas. Igual y hasta el Espíritu Santo nos habla por un sueño y nos está indicando qué debemos de hacer. El Señor será nuestra confianza, Él cuidará nuestro pie de no ser quebrantado. O sea, vea qué cosas tan hermosas, hermanos. Si tú y yo abrazamos la sabiduría que viene del Señor, Él nos va a dar hasta un descanso pleno. Dice el libro de Salmos que nos acostemos y que meditemos en nuestra cama. Antes de dormirnos, hermanos. Puedes que estés tú, dobles tu rodilla o ya acostadito. Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados cometidos este día. Te pido perdón, Señor. Y Señor, perdono al que me haya ofendido. Porque también nosotros debemos de soltar el perdón, hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, este capítulo 3 de Proverbios está maravilloso, hermanos. Por eso les recomiendo que podamos leer el libro de Proverbios. Y vámonos a la última diapositiva. No sé si me la puedan poner por ahí, Dani. La última donde dice conclusión. En conclusión podemos ver, hermanos, que nuestro corazón es perverso. No podemos confiar en él. No podemos confiar en nuestras emociones. No podemos confiar en nuestros sentimientos. Porque si ahorita me siento bien, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Dios es bueno. Pero si de repente mi estado de ánimo está decaído, ya veo las cosas con otra visión, hermanos. O si hoy no me fue bien, ¡ay, no, es que Dios no está conmigo, Dios no me ama! No, hermanos, Dios está con nosotros. Número 2, vivimos en una sociedad donde la apariencia nos puede confundir y absorber. Ahora nosotros nos dieron un curso sobre la inteligencia artificial. Y hermanos, hay videos que son hechos por la inteligencia artificial y tú y yo podemos pensar que son verdad y no es así. Es más, con la inteligencia artificial pueden clonar hasta tu tono de voz. Y de repente decir que tú dijiste cosas que nunca dijiste. A veces vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Según dando una palabra y tú la ves y ahí esto como que no es. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya está apta. Nos sirve para muchas cosas, hermanos. Pero estamos en una época donde podemos ser engañados y confundidos. 3, la palabra de Dios obra a favor de nuestro propósito eterno. Y con letras mayúsculas, hermanos. Tú y yo no somos para este mundo. O sea, tú y yo no venimos a estar cómodos aquí. Tú y yo tenemos un propósito eterno. Y la sabiduría que podemos tomar de la palabra, del libro de Proverbios, obra a nuestro favor, para que seamos hombres y mujeres íntegros en todas las áreas de nuestra vida, para que nos movamos con discernimiento, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y dice, entonces decidamos vivir sabiamente, de manera piadosa, con propósito, guiados por la sabiduría de Dios, tal como leemos en el libro de Proverbios. Hermanos, la invitación hoy por parte del Señor, es que tú y yo decidamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que podamos rendirnos a Él. Yo les pido que podamos levantarnos, hermanos, podamos ponernos de pie y vamos a hacer una oración.